Bueno, para mí es un gusto estar esta tarde con una familia amiga de hace unos cuantos años y en este Zoom vamos a tratar un tema delicado y un tema fuerte y en muchos casos, por muchas familias, no resuelto. ¿A qué me refiero? A Aníbal y Eve. Ellos hace 15 años atrás recibieron con mucha alegría una bebé en su familia, Carola, y en el tiempo se descubrió que ella tenía una enfermedad bien compleja, bien extraña, que después ellos van a mencionar cómo se llamaba. Y después de 15 años de grandes desafíos con respecto a la enfermedad de Carola, finalmente Carola falleció hace algunos días. Entonces, este video, y gracias Aníbal y Eve por darme este ratito para conversar. Siempre digo que no estamos preparados para ninguno de los dos extremos de la vida, ni para el nacimiento ni para la muerte. Cuando tenemos un nacimiento, aunque sea desde el primero hasta no sé la cantidad de hijos, nadie está preparado. Es algo absolutamente nuevo, desafiante, no sabemos qué será, no será qué pasará, y eso trastoca toda nuestra vida. Y lo mismo en el otro extremo, ¿no es cierto? A pesar de nuestra experiencia como creyentes, la muerte sigue siendo un encontronazo no tan sencillo de resolver. Aníbal, hace unos días atrás leí en tus redes que vos recibiste un llamado telefónico con una de las noticias quizás más duras y fuertes que un papá puede recibir. ¿Podés contarnos, y a partir del hecho, tu experiencia, cómo manejaste ese momento? Sí, en realidad Carola, por su enfermedad, había progresado mucho, evolucionó mucho en su enfermedad, entonces como que nos estábamos preparando para que llegue ese momento, y uno siempre lo imagina ese momento, pero cuando el momento es real, ahí es totalmente distinto a lo que uno se imaginó, ¿no? A lo que uno se fue preparando. Porque te voy a ser sincero, Carola estuvo internada en los últimos años, y cada vez que la internábamos pensábamos que no volvía, porque era así, se descompensaba mucho. Ella evolucionó su problema respiratorio a causa de esta enfermedad, y cada vez le costaba más respirar, al punto de que tuvo gripe A en el año 2016, y eso le dejó un pulmón afectado. A eso sumado a la enfermedad de base, que la enfermedad es eh, toda la mielinización del sistema nervioso va desapareciendo, y es como un cable pelado. El sistema nervioso es un cable de electricidad. La vaina de plástico que nosotros conocemos es la mielina. Si no tiene mielina, el impulso nervioso eléctrico, porque el sistema nervioso son impulsos eléctricos, se pierde en algún momento del cuerpo, en algún trayecto. Eso es lo que tenía Carola. Imagínate que iban a empezar a dejar de funcionar todos los órganos vitales en algún momento de su vida. Bueno, nos fuimos preparando para esto. La gripe A, gracias a Dios, la pudimos disfrutar 3 años y medio más, pero deterioró un pulmón, porque la gripe A te deja secuelas en los bronquios. Eso hizo que acelere el sistema respiratorio, se iba deshaciendo, ¿no? Todo peor. Entonces empezó a tener asistencia de oxígeno cuando no la tenía, primero con tubo de oxígeno, después un concentrador, después un mini respirador de oxígeno que se llama BiPAP, después le pusieron el respirador las 24 horas, al principio era la noche, después todo el día. Nosotros íbamos viendo que se iba deteriorando. Ahora, el sábado empieza con fiebre, una fiebre que yo miraba los aparatos médicos y tenía, porque siempre miraba el consumo máximo de oxígeno, y no afectaba el sistema respiratorio. Yo decía, bueno, tiene fiebre, se debe haber infectado, debe tener algo, una fiebre como podemos tener cualquiera de nosotros, y ella más todavía porque la fiebre era algo normal en ella, ¿no? Porque el sistema nervioso, que es el hipotálamo, que regula la parte de temperatura del cuerpo, estaba afectado a causa de la enfermedad de base.
Entonces a veces tenía fiebre, a veces no tenía, y la causa era la enfermedad de base, no era una infección. El domingo nos avisan de la empresa que la enfermera que tenía que venir a cuidarla tenía un problema y que iba a venir el reemplazo un par de horas más tarde. Entonces nos quedamos con Eve a cuidarla. En un momento tuvimos que cambiarle el pañal y cuando la levanto veo que tiene una mancha roja en la espalda. Me preocupó porque yo tocaba esa mancha y estaba caliente. Ese lugar, ese absceso tenía fiebre. El resto del cuerpo no. Se le sacamos una foto con el celular, se la mandamos a la doctora y dice, bueno, vamos a hacer un análisis. Por eso te cuento toda esta introducción. Porque para nosotros, ¿qué era? Ir a hacer una infección urinaria, se iba a averiguar cuál era la bacteria para decir cuál era el antibiótico que combatía esa bacteria. Claro. La llevamos. Pensábamos que volvía. El martes la internamos y el miércoles me llaman diciéndome que a la mañana, ¿no? Todos los informes, me llamaban por teléfono por esto del coronavirus, entonces me dicen, el informe va a ser todos los mediodías. Me llaman el miércoles al mediodía y me dicen, mira, está muy grave. Tiene un pulmón drenado porque no le funciona. Ahí le expliqué lo de la gripe A, le expliqué lo de su enfermedad de base, le dije que no me extrañaba, que sabía que eso iba a ser así, que tenía toda la sangre ácida, eso significa que había una infección en todo el cuerpo, por eso las manchas, y que el riñón había dejado de funcionar normalmente. Entonces cuando yo le explico lo de la enfermedad de base, me dice, bueno, y esto fue lo que a mí me llamó la atención. Si pasa algo con Carola, yo te llamo antes, si no te llamo todos los mediodías. Y bueno, el día siguió su transcurso. En ese momento yo seguía haciendo todo, mi papá es médico, y a la noche estuve con él, me pregunta cómo estaba la nena, le di el informe, y mi papá se agarró la cabeza y se largó a llorar. Y eso para mí fue un aviso, ¿no? Como prepárate. La cosa que entre el que salgo de la casa de mis padres, que era noche 20 de la noche, y llego a mi casa, que fueron 10 minutos, ahí en ese transcurso falleció Carola. Llego a casa, me llaman por teléfono, cuando miro el número de teléfono del hospital, y dije, listo, el señor la llama a su presencia. Acá en mi casa no se dieron cuenta, pero yo me fui a hablar afuera, porque sabía que algo había sucedido. Bueno, me informan que había fallecido, lamentablemente, y bueno, ahí empecé a averiguar los trámites por el certificado de defunción y todo lo que implica hoy vivir en medio del coronavirus, que hay un protocolo bastante importante con el tema de todo lo que es los sepelios, ¿no? Así que bueno, ¿qué fue lo que más me impactó? De todo esto, en ese momento yo sentí la necesidad como papá de contener a mi familia, porque los 4 que tengo acá hoy conviviendo conmigo son 4 personalidades, son diferentes, son 4 individuos, son 4 reacciones distintas. En el transcurso de esta charla te voy a contar por qué. Vos recién conociste a Benjamín, tuvo una reacción, Débora tuvo otra, Joel tuvo otra totalmente distinta a lo de los hermanos, Eve otra, y yo haciendo de plomero del Titanic, ¿viste? Tapando todos los agujeros. Así que esa situación, como te digo, uno se la puede imaginar y dice, si pasa esto voy a hacer tal cosa, y bueno, cuando llega, te puedo asegurar que todo lo que planificaste podés hacer el 10%, pero gracias a Dios, que siempre le pedí sabiduría, en ese momento me inundó su paz, como para poder estar con la cabeza fría para tomar las mejores decisiones. Y vos, Eve, ¿cómo experimentaste esa noticia? Es que cuando sonó el celular, que él se fue afuera a atender, ahí me di cuenta algo y le escuché algo, ¿viste? Y bueno, me quedé en la puerta y cuando le dijo así, y él me hace una seña como que ya me quedé congelada. O sea,
en una pausa, para ser más específica, ¿no? Claro. No, una mezcla, no sé, de tristeza, de paz, pero una pausa. O sea, como que no reaccioné, como que, viste, y fui cayendo muy a poco. O sea, conteniendo, bueno, a los chicos, Joel, a Débora, ¿no? A Benjamín en ese momento, eh, pero todavía para graficártelo no se me cayó una lágrima todavía, o sea, en ese momento, ¿no? Porque me sentí en una pausa, me sentí, viste, como un Claro. shock, no sé. Después sí, viste, cuando tuve que hacer los papeles, bueno, y todas las cosas, eh, no sé, una mezcla de tristeza, pero es un dolor, como yo digo siempre, no puedo describir el dolor, ¿viste? Eh, es muy distinto al de si se te muere, no sé, un tío, un papá, No, claro, un familiar, que un hijo, es muy distinto. claro. Y en mi caso, yo la tuve 9 meses dentro mío. Entonces es como que se me vino todo en un segundo un montón de sentimientos, pensamientos, de un montón de cosas. La enfermedad de Carola era irreversible desde el momento Sí, es inició. progresiva, degenerativa era. Claro. O sea, a ¿Y medida cómo, que iba aumentando, iba empeorando. claro, y cómo se vive adentro con una experiencia de ver tu hija, ¿no? Tiempo a tiempo, yendo para atrás, ¿no? Todo ese proceso de desgaste y de menos, ¿no? Uno, por supuesto, ¿cómo se vive? Primero el impacto, que te digan tu hijo tiene un problema, no es como la mayoría de la gente. Eh, yo, viste, con el tema de chicos especiales o capacidades diferentes, yo soy, no sé, por la experiencia que tengo, son discapacitados. A algunos por ahí le va a sonar feo el término, pero Es yo soy así. el papá y sé por qué lo digo. ¿Por qué? 100% dependiente del resto de las personas. Entonces, no podía comer sola, no podía ir al baño sola, no podía hablar, no podía, siempre teníamos que tratar de sacarle por medio de gestos lo que ella quería hacerse entender. Entonces siempre dependió de otra persona. Esta no estaba capacitada para tener una vida normal. Entonces yo llegué a esta conclusión, nosotros éramos una familia normal, pero no éramos común, ¿entendés? No éramos una familia común, pero éramos una familia normal. Nos tocó vivir esa realidad. Entonces, ¿qué haces? Organizás tu vida en torno a las necesidades de ella. Pero a la vez, también Dios te muestra que tenés otras personas a las cuales puso a tu cargo, que son nuestros hijos. Entonces, hicimos un montón de cosas para mantener el equilibrio, donde ellos crecieran una infancia sana, una infancia de amor, pero también La realidad. aprendiendo a que Sí. Dios nos tocó esto, y bienvenido sea. Hoy a la mañana nos invitaron a una reunión por Facebook también, y yo les decía esto, ¿no? A mí no me cabe en duda que Carola, como dice Efesios, estaba predestinada por el Dios antes de la fundación del mundo. Pero también entiendo que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Ahora, cuando tus ojos ven esa realidad, tú vas a decir, pero pará, ¿esta es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta? Bueno, ahí empieza, como decís vos, lo interno, ¿no? Parece contradictorio. Y decís, pero pará, Dios dice que es bueno, es Sí. agradable y es perfecto. Y Carola estaba en sus planes, entonces cuando ahí te cae la ficha y asumiste y asimilaste sobre todas las cosas, eso es lo que tenés que aprender a convivir, la provisión de Dios. Ahí ya vas como por una autopista. Pero hasta que arrancaste el motor y te pusiste en la brecha, hay un proceso. ¿Cómo sentiste, Eve, tu comunicación con Carola? No sé cómo ella, si tenía capacidad de Sí, expresarse, pero ella, sí, sí, ella intelectualmente entendía todo, entendía muy bien, era muy viva, muy pícara también. Eh, yo, mientras escuchaba hablar a ustedes, yo digo, ella
tenía otro tipo de lenguaje, ¿no? No el de señas, por ejemplo, ¿no? Como decir, un sordo mudo contiene lenguaje de señas, ¿no? O un ciego, ¿viste? Bueno, ella creo que tenía el lenguaje de Una expresión en la cara. las expresiones, ¿no? La mirada, los gestos. eh, yo, o sea, son 15 años, ¿no? Uno va aprendiendo de bebé. Es lo que yo le decía a veces a las enfermeras, ¿no? Le digo, vos al bebé, el bebé no habla, no te dice, tengo hambre, tengo el pañal sucio, me duele la panza. Entonces, en la base era eso, o sea, en cierta forma, con un bebé, ¿no? Si yo digo, descarto, ya comió, está cambiada, bueno, a ver, por ahí le dolía, no sé, la posición, entonces la cambiaba. Entonces son esas cosas que, bueno, y una de las cosas que a mí me quedó muy grabado, lo que me decían las de terapia ocupacional, las fisiatras, ¿no? Me decían, vos siempre, la estimulación temprana, me decía, vos siempre preguntarle antes de hacerlo. Qué sé yo, vamos a lavarte los dientes, ¿viste? ¿Querés ver los dibujitos? ¿Querés siempre? Entonces ya me quedó incorporado eso. Entonces, siempre le decía, bueno, vamos, y una de las cosas que siempre hicimos es no tratarla como una chica con discapacidad. No quiere decir que no lo reconozcamos, sino el hecho de que yo le hablaba normal, así como te hablo a vos, normal, no, ay, pobrecito, no. O Claro. sea, Carola, es más, yo le digo, no te hagas la loca, portate bien, reíte, o qué sé yo, abrime los ojos, porque a veces estaba muy cansada, a veces no abrí los ojos, pero estaba despierta. Entonces te escuchaba igual y se reía, con los ojos cerrados, pero se reía. Entonces, por ejemplo, yo digo pícara, ¿no? Por ejemplo, cuando venía un enfermero, o el kinesiólogo, que eran chicos jóvenes, digo, ah, claro, cuando viene él, abrí los ojos, conmigo no, le digo, ¿viste? Y se te mataba de risa. O sea, te entendía todo ella, ¿viste? Yo, porque soy la madre, estaba atenta, entonces veía si a un dibujito no le gustaba, por la mirada, la reacción, iba y le cambiaba la tele, ¿no? Otro dibujo, o otro programa, o no sé, cosas así. Yo le digo, bueno, ya sos grande, ya estos dibujitos es para nene chiquito, ya nena, le digo, ¿viste? Y se me reía. Entonces son cosas que uno se va dando cuenta y en el trajín, ¿no? Como digo siempre, es un día a la vez, ¿no? Es un día a la vez para todo. ¿Cómo fue la relación ella de los hermanos? ¿En qué número estaba? ¿Era la más grande? En la tercera. Era la La tercera. tercera, Ah, ok. sí. ¿Y cómo fue la interacción con sus hermanos, con los dos mayores? No, bien. No, hermosa. Mirá, yo me admiro del más chiquito. Por ejemplo, tiene un compañero que tiene una pierna más corta que la otra, bastante más corta. Y él al convivir, a Carola la conoció en la cama Con internación la internación domiciliaria. domiciliaria. No Sí. como los otros hermanos que por ahí la subían a UPA, la llevaban a los juegos. Y vos decís, un día me acuerdo que en el jardín de infantes le hacen dibujar a la familia y nos dibujó a todos y a Carola la dibujó en la En la cama cama. con todas las conexiones que tenía. Mirá Todos vos. los cables, las mangueritas, ¿viste? Y yo me reía, porque dice, ¿de qué te reí? Porque él la conoce así. Claro. Él la conoce así, entonces aprendés muchas cosas. El más grande, eh, creo que fue el que por lo que tuvo que pasar, tiene una escuela de vida, tuvo una infancia, como decíamos hoy, poco común, Claro. muy difícil. Inclusive hoy hay secuelas de esa infancia, porque a veces le cuesta tartamudea, ¿entendés? Y vos decís, sí, sabés que todo eso, pero Dios no deja de hacer su obra perfecta. Entonces, mira, te voy a contar algo que nos pasó con uno de los médicos. Dice, cuando Juan tenía 14, 15 años, es una edad de la adolescencia donde estos tipos de experiencias de vida generalmente se encierran y tienen adicciones. Y yo le digo, sí, yo soy profesor, ¿no? Ahí estudié acá en la Universidad Nacional de La Plata, y al haber trabajado con adolescentes sé que los ámbitos familiares tóxicos, nocivos, generalmente los chicos terminan agarrando para el lado de las adicciones. Claro. ¿Cuál fue la adicción de Joel? Vos mirá las manos de Dios. Tuvo una adicción. ¿Sabés cuál fue? Se puso a estudiar, le gustaba estudiar. Se encerraba
Mirá. en su cuarto y estudiaba. Y se propuso no llevarse ninguna materia y el último año tenía todos 10. Y vos decís, claro, adicción, que es el prefijo de no, de negación, y dicción, que es diccionario, palabras. Entonces él no tenía palabras para expresarse y se encerraba adelante de la computadora y se ponía a estudiar. Y yo le daba la gloria a Dios por eso, porque eh, uno no quiere decir que lo desatendió, vio como una posibilidad de la realidad que me tocó con él. Y más allá de que uno le hablaba, él no se expresaba y apuntó para el lado del estudio. Ahí te, Débora lo mismo, ¿viste? ahí te das cuenta, ahí te das cuenta de nuestra humanidad, o sea, es imposible que no le afectara. Es Claro, imposible que no le afectara y es imposible que ustedes, sin darse cuenta, al poner el enfoque en Carola, hayan puesto a un costado al más grande. Y no, estamos hablando en términos de el nivel de desafío que ustedes tenían como padres y como familia sí, realmente. Entonces, cuando yo escucho cosas como esta y escucho la reacción, ¿cómo se llama el más grande? ¿Nico es? Joel, Joder, sí, digo, bueno, es imposible que su humanidad no fuera afectada, sus emociones y etcétera, y es como que, viste, se encontró la adicción y enfocar su mente en términos del estudio, porque estaba en un ambiente de sanidad integral, exactamente. espiritual, oración y todo eso, entonces poco probable que disparara para otro lado, pero encontró, Claro, viste, un enfoque de decir, bueno, concentro mi mente, mi atención en esto, sí, y sí, sí. Se aislaba del problema estudiando. claro, Débora le gusta, es patinadora en el club de gimnasia de Grima de la Plata. Y bueno, y ella le dedicaba su tiempo al entrenamiento. Ella también es muy expresiva, es totalmente contrario a su personalidad fue. Pero a la vez vos veías, por ejemplo, que si bien nos íbamos también preparando a los tres hermanos para este momento que vivimos, fueron, te digo, tres reacciones distintas. En el caso de Débora, mucha tristeza y aceptación. Joel de golpe se largó a llorar, quería ir al hospital a resucitarla, a revivirla, y ya, ya le decíamos, no se puede, ya está. Si los médicos dijeron que ya está, ya está. Inclusive habíamos conversado en los almuerzos anteriores, los días anteriores, sin saber que la íbamos a internar a Carola. Pero le digo, ustedes son conscientes de que en cualquier momento Carola no está más. Esos eran los temas de charla en la familia a veces. wow. Cosa muy que vos decís en una familia, viste, charlar de eso, pero era nuestra realidad. Sí, o Benja que preguntaba, ¿y cuándo podemos ir de vacaciones? ¿No? Y ya salía solo de Débora o de Joel decirle, y cuando Carola no esté más. En realidad era cuando podemos salir todos juntos. ¿Cuándo podemos ir a Bariloche? Entonces, la respuesta de los hermanos era esa. Claro. Nosotros decíamos, bueno, tienen 14, tienen 15, sin embargo, cuando te hablan parecen de 30, ¿viste? No, no, sin ninguna duda. Una pregunta. ¿Y dónde está Dios en todo esto, ¿no? ¿Cómo se vive a Dios en esta experiencia? Yo me acuerdo, hay un libro muy viejito, más viejo que yo, de Billy Graham. Ah, A mí me marcó para siempre, ¿no? En términos, él habla de la consejería, sobre todo a los que sufren, ¿no? Y él dice, uno de los errores que muchos cristianos cometemos es vamos a ver una persona terminal al hospital y que está todo dicho de cuál va a ser el final, y en términos de una falsa bien intencionada intención de decir, hoy te ves mejor, bueno, ya vas a salir y vamos a, no sé, vamos a jugar un partidito por ahí, y uno sabe que eso no va a suceder. Entonces Billy Graham decía, una de las cosas donde Dios más se glorifica y se hace presente es cuando en estas situaciones terminales, dificultosas, súper dolorosas, incomprensibles, la verdad siempre libera, ¿no? Y él cuenta un testimonio que a mí me marcó para siempre,
de hablar con alguien terminal donde él va a visitarlo y se queda solo con el paciente terminal y él no sabía qué decirle, ¿viste? No sabía, y el paciente le dice, por favor dígame la verdad, yo ya sé que me voy a morir. ¿Por qué no hablamos de esto? ¿Por qué no hablamos hábleme de la muerte? Y él se quedó sorprendido. Entonces él prometió, nunca más voy a ir a ver a un terminal y aunque sea con buenas intenciones, decirle que está todo bien y que qué sé yo, sé cuánto. Él habla de la verdad, cómo libera en estas situaciones, donde vos ves a Dios haciendo algo que solamente Él puede hacer, ¿no? De fortalecer, de esa esperanza, esa paz, ¿no? Frente a estas situaciones. Entonces, Bueno, sí, dale. no, con respecto a esto, vos sabés que yo he reflexionado muchas veces. Cuando Carola viajó con Eve a Estados Unidos para descubrir la causa de su enfermedad, yo me quedé con los hermanos 3 meses. Acá los tres solos, ellos dos y yo. Y una vez me dicen, ¿qué pasa? ¿A dónde se van los nenes que se mueren? Vos fijate, su hermana tenía 2 años, Débora 4 y Joel 6. Entonces vos, ¿qué le vas a decir? Claro. No, quédese tranquilo, no. Lo primero que hice fue orar y decirle al Señor, ¿qué les digo, Señor? Tremenda No quiero pregunta. mentirles, quiero les digo. Y fue lo que vos dijiste, la verdad. Y el Señor me lleva en su espíritu a leer Apocalipsis 20 y 21 y leerles lo que va a ser, ¿no? La eternidad al lado del Señor y cómo va a ser y que no va a haber más enfermedad. Y la respuesta fue de ellos, ah, bueno, y se fueron a dormir. Entonces, como decir, la verdad libera. Y hoy me acordaba de cuando le bajan el paralítico del techo, los 4 amigos a Jesús, y yo admiraba al Señor, porque ¿cuál fue la respuesta de ellos? Todo el mundo esperaba que lo sane. Y el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados. Y todos lo miraron como diciendo, ¿qué tus pecados? Nosotros queremos que camine el paralítico. Tus pecados te son perdonados. ¿Cuál es la reflexión? El milagro más grande que tenemos nosotros es la eternidad al lado del Señor, nuestra salvación. ¿Querés que camine? Sí, bueno, levántate y anda. Pero no hay milagro más hermoso que entender de que uno es salvo. Entonces, cuando estamos ante una situación de estas, poder tener la sabiduría, pedirle a Dios la sabiduría de, como dice el proverbio, ¿no? La verdad y la misericordia llevarlas atadas en el cuello y en el corazón. O sea, la verdad con misericordia. La promesa es que vamos a hallar gracia delante de Dios y de los hombres. Entonces ya sabemos, por promesa del Señor, de que la persona que va a estar recibiendo la verdad, dicha con amor o con misericordia, va a recibirla con gracia. Y si nos manejamos con los preceptos de la palabra de Dios, de lo que sale de la boca de Dios, siempre va a salir bien, aún en estos casos terminales. ¿Y la mamá qué dice? ¿Dónde estaba Dios en toda esta situación? No, es que es así. O sea, yo mientras estaba escuchando que hablaba él, me acordaba de que a veces puede ser medio duro, ¿no? Pero siempre tratamos de decir las cosas bien, pero la verdad. Aunque me han dicho, ¿pero qué le vas a decir? ¿Qué le vas a explicar? Que está en la clínica, que esto. Si no entienden, son chiquitos, es que no importa. O sea, nosotros decíamos, mira, ahora está así, está mal, está internada, ¿no? Cuando pasaba. Ah, bueno. Entonces, esa siempre fue nuestra respuesta de ellos, ¿no? O sea, yo les decía, mira, está así, así, porque hasta nos pasó una vez que ellos eran chicos y estábamos en la mesa y no sé si era Joel o Débora que empezaba, y señalaba, viste, no sé, quería el agua, ¿qué querés? Porque nosotros siempre tratamos de tener un equilibrio y tratarlos a todos por igual. Claro. Entonces, ¿qué querés? Entonces, cuando ahí me di cuenta de que como Carola tenía todo con llanto o con risa, su forma de hablar era, y conseguía todo. Y conseguía, es como que hacían eso, ¿viste? Claro. Entonces le dijimos, no, pará. Entonces es como que me dolió en el alma, pero se lo tuve que decir. Vos podés hablar, podés ver, podés agarrar algo, Carola no.
no puede hacer nada. Entonces su forma de hablar es llorando o riéndose o algo. Entonces, por favor, ¿qué querés? Le digo yo, ¿viste? Y bueno, no sé, quería el agua, no sé. Pero hasta esas cosas, ¿no? claro, Porque por ahí otro en nuestro lugar hubiese dicho, ay, bueno, toma, mi amor, y se lo da. No. Entonces, pues suena medio crudo, ¿no? Pero es como que tratamos siempre de ir con la verdad, ¿no? Y de tratar de vivir lo que tanto uno ha aprendido de lo que Dios dice, ¿no? Que Él está siempre, o que nunca te va a abandonar. Eh, Siempre me acuerdo ese versículo que dice, mi paz, o sea, te doy mi paz no como la que da el mundo. Y es tal cual, ujú, es así. O sea, son cosas, experiencias que eh, uno lo va viviendo a medida que va pasando por estas situaciones, siempre y cuando uno deja eh, a Dios actuar. Si le creemos a Dios, no creer en Dios. claro, Porque creer en Dios, sí, yo creo que hay un Dios. No, yo le creo a Dios. Lo que me dice en su palabra, lo creo. Y, y yo te puedo estar hablando ahora cuando te puedo estar llorando, por ahí, ¿no? Porque hace unos días falleció mi hija, entonces como que no puedo estar así hablándote, claro, ¿no? Me imagino, va, no sé. Eh, ¿Duele? Sí. ¿Lloramos? Sí. ¿Lloro? Sí, tengo mis momentos. Antes de ayer me la pasé casi todo el día llorando. ujú, Y no es porque me acuerdo, pienso, no, es porque está acá, es un dolor, es algo, qué sé yo, por ejemplo, él cuando estornuda, que a veces lo hace a propósito, cuando estaba ella, hacía fuerte, y Carola lo escuchaba y se reía, mirá, ¿no? Entonces, cuando cada vez que estornuda, ahora me acuerdo de ella, de cuando se reía, ah, ¿entendés? O sea, esas cosas que, bueno, eh, es difícil, ¿no? No me sí. acuerdo la pregunta que me hiciste. No, ¿Dónde no, está no, Dios? pero lo estás contestando porque era ¿dónde está Dios? O ¿dónde estaba Dios en todo este Sí. proceso, ¿no? Y lo estás contestando. Eh, en mi caso, es buscarlo a cada rato, ¿no? Qué sé yo, estoy cocinando, estaba haciendo las cosas en la casa, aún mismo cuando he estado en la clínica con ella internada, he estado ahí. Es más, me ha pasado cuando ella estuvo internada cuando nació Benjamín en diciembre y en enero se descompensa, que entra en coma farmacológico y todo eso, que después de un tiempo la pasan a sala 9, ahí tenía que estar yo con ella. eh, Te digo, me puse a escribir, Ujú, me puse a escribir todo lo que estaba sintiendo y lo que se me venía a la mente, que yo no soy muy de decir, sí, Dios me lo dijo, pero es lo que yo sentía que Dios me estaba diciendo. claro. Y me estaba hablando a mí, me estaba tratando a mí. Y bueno, eso es un adelanto, pero bueno, lo voy a escribir en mi blog después, de las cosas que escribo de Carola, ¿no? Eh, y lo tengo ahí. O No, sin sea, ninguna duda de que, creo que, no sé si fue la última vez que nos vimos, creo que lo dije, ¿no? De que escriban, sí, ¿no? 15 años con Carola en estas circunstancias, sin ninguna duda, hay mucho para compartir y mucho para los que lo vamos a leer eso, mucho, mucho para aprender. Quiero cerrar con dos preguntas que conteste cada uno. La primera pregunta es, ¿qué es lo que más extrañan de Carola? ¿Okay? ¿Qué es lo que más extrañan de ella? Y la segunda no es una pregunta, sino una palabra de ustedes para alguien que seguramente va a estar viendo este video y quizás está pasando una experiencia tan desafiante como la de ustedes, ¿no? También una palabra de ustedes, de lo que quieran decirles. Entonces, primero, ¿qué es lo que más extrañan de Carola cada uno? Y segundo, cada uno de ustedes, una palabra hacia algunos papás o un tío o un abuelo o un hermano que está pasando una experiencia así. yo lo que más extraño era besuquearla toda, comérmela literalmente a besos, eh, que eso también salió una exageración mía porque en un momento, cuando ella era más chica, antes de viajar a Estados Unidos, le hicieron un examen para ver si tenía síndrome de Krabbe.
esa enfermedad es horrible porque termina ciega, sorda y arqueada. Entonces yo dije, bueno, ¿qué hago? Si llega a tener esa enfermedad, ¿cómo me va a reconocer? Entonces dije, bueno, que por mi olor, por mi forma, me reconozca. Ya vos, Entonces, claro, entonces a partir de ahí exageré y bueno, ya me quedó después, ¿no? O sea, dio negativo, no era esa enfermedad, pero es como que ya me quedó, ¿no? El hecho de agarrarla, abrazarla. eh, Una, también porque las de terapia ocupacional me decían la estimulación temprana, ellos les gusta que las agarre, que los toquete, que estén ahí, ¿no? Entonces, lo que más extraño es eso. Y verla, bueno, sonriéndose a pesar de la situación que estén pasando, ¿no? claro. Y la otra pregunta, ¿cuál era? No, que ¿Qué le puedo diga. decir? ¿Qué le dirían a alguien que está pasando por estas circunstancias que ustedes ya pasaron? Si uno tiene a Dios en su corazón, todo es más llevadero, más liviano, y no ser egoísta. Eh, yo muchas veces la entregué a Dios y le dije, Señor, si sigue así mal, prefiero que te ya lleves, pero no quiero que sufra más. O sea, hubo varias etapas, una cuando fue muy chica, que fue la primera vez que estuvo en terapia intensiva, casi más le ponen el respirador. En ese momento me lloré toda, me desgarré literalmente y le dije, Señor, si es tu voluntad, si ya llegó, bueno, llévatela, pero que no sufra. O sea, mi preocupación era que no sufriera. Y se la entregué. O sea, el hecho de no ser egoísta, de no pensar en el paciente, ¿no? En un hijo, sino decir, bueno, yo sé que con Dios va a estar mejor y no va a sufrir más. Por más que me duela, por más que la extrañe, porque es así, pero sabemos y tenemos la certeza que un día la veremos cara a cara y vamos a estar con ella. Qué fuerte, ¿eh? Aníbal, Yo lo que extraño es su sonrisa. Parecía que tenía los músculos de la cara, como decimos nosotros, el risorio de Santorini, que es el músculo que se hace así, lo tenía acalambrado, ¿viste? Era una cosa que permanentemente eh, ¿puedes apagar la luz? Tenía permanentemente una sonrisa para todo el mundo. Y cada vez que me veía, se sonreía y esa comunicación gestual, como decíamos recién con Eve, que teníamos, ¿no? Una comunicación por medio de, me levantaba la ceja, me hacía así, mira, algo que nos extraña, nosotros, como ella tenía traqueotomía, perdimos la voz de ella, no la escuchamos más. ah, mirá, Un día empezó a usar el respirador mecánico y al insuflarle aire, el respirador, las cuerdas vocales empezaron a vibrar. Y empezamos a escuchar de vuelta su voz. wow, Y la filmábamos, ¿viste? Y entonces, para tener un recuerdo de eso, ¿no? De la voz de ella, que la habíamos perdido el oído. claro, Y yo le daba gracias a Dios por eso. Le daba gracias a Dios porque eso para nosotros son pequeñas cosas, pequeños logros, que a nosotros nos llenaban el día, ¿viste? Estaríamos satisfechos. Así que bueno, y en realidad, como dice, tengo la esperanza de que vamos a estar juntos, pero nada más que ahora ella está feliz, está sana y está alabando a Dios. Entonces eso a mí ya me llena, ¿viste? Y como dice la palabra, ¿no? Nuestra tristeza fue cambiada, o nuestro llanto fue cambiado en danza, en gozo. Y una de las cosas que puso la hermana el día que falleció, a la noche el Salmo 30, versículo 5, la segunda parte, que dice que la noche habrá llanto y a la mañana habrá alegría. Y eso es una verdad. Así que esa es la esperanza, ¿viste? Lo que yo le quiero compartir a las personas, que Dios me ha ministrado mucho, me ha hecho ver con sus ojos la cantidad de familiares que se ven afectados por la realidad que les toca vivir con una persona así en su casa. claro, Mucha gente está triste, mucha gente está enojada con la vida porque le tocó eso. Y a nosotros Dios nos bendijo sobrenaturalmente y nos preparó. Yo les decía a todos que para nosotros fue una escuela a paso acelerado del trabajo de Dios con nosotros. Eh, Dios de nosotros éramos una vasija de barro que no le gustaba y la rompió. Y hizo una vasija nueva. Ahora cuando Dios rompió esta vasija, tuvimos que dejarnos moldear en sus manos
y nos ha hecho a su imagen. Entonces, yo no, a mí mira, tenemos para, vos me preguntás, ¿y les pasó esto? Seguramente que sí. ¿Y cómo lo resolvieron? De tal manera, invocando siempre la ayuda de Dios. Y hemos tenido experiencias que vos decís, ¿de dónde salió todo esto? Siempre de la misma fuente, de Dios. Yo les animo a los papás, a los hermanos que tienen esta realidad, que se dejen seducir por Dios, ¿sí? Porque Dios te puede dar todo lo que vos quieras, pero si vos le cerrás la puerta de tu corazón, si no te dejas seducir por Él, nunca vas a tener esa satisfacción que por ahí ahora nosotros, mirá lo que te estoy diciendo, estamos satisfechos con lo que Dios hizo con nosotros en estos últimos tiempos. Yo le decía a Fernando Carradori el otro día, le digo, Fernando, se terminó una etapa y empieza otra a partir de mañana. En que justo era el momento del velatorio, el momento del entierro. Le digo, se culmina en el momento, y vos sabés qué fue eso, fue esta imagen. En el momento que la última palada de tierra tapó el cajón, ahí dije, se terminó. Salí del cementerio y empezó otra etapa. Y lo que estamos haciendo ahora por Zoom, para mí es parte de esta nueva etapa. Yeah. Estamos recontra pañales. Creo que todavía tenemos el cordón umbilical, viste, que no se nos cayó. Pero creo que Dios, estamos en las manos del Señor, humillados delante de Él, para poder compartir una palabra de esperanza en medio de tanta tristeza, ¿no? Porque es una situación triste. Pero les podemos asegurar que hay esperanza siempre y cuando te dejes seducir por el Señor. Te lo simplifico con un versículo bíblico. Abrirle la puerta al Señor. Deja que entre y cene con vos. ¿Sí? Pero si no le abrí la puerta... sin ninguna duda de que ustedes tienen mucho para decir, para enseñar. No cualquiera puede entender los desafíos, las subidas y las bajadas que una familia experimenta en situaciones como la que ustedes por 15 años han tenido con Carola. Y sin ninguna duda que si Dios no hubiera estado ahí, la situación hubiera sido absolutamente diferente y muchísimo más complicada y con consecuencias mucho más graves, porque es lo que sucede, ¿no? Eso es lo que hace Dios en la vida de las personas. Así que este Zoom va a servir para eso, como un anticipo, ¿no? Escriban ese libro. Te quiero dejar una frase que a mí últimamente me está viniendo cada rato a la mente, ¿no? Que es verdad, el gozo del Señor es mi fortaleza. Es tal cual, lo puedo asegurar. Porque por más que a veces lloramos, sí, estamos tristes, pero el gozo es algo, no sé, es la fortaleza, es la fuerza que nos da, que nos ayuda y que nos impulsa a seguir. Es así. Así es. Muchas gracias por este rato, queridos. Esperamos que pase la cuarentena y nos podamos encontrar a tomar unos mates juntos. Pero muchas gracias por este rato y gracias por dejarme que conversemos de estos temas, que no son tan sencillos, pero son tan necesarios. Nos ponemos a disposición del que necesite. Dale, muchas gracias. Un beso grande y que el Señor les bendiga y saludos al resto de la muchachada también. Dale, gracias.